La institución de la Eucaristía. Hacer esto en memoria mía. La Eucaristía, fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras apostolados, están unidos a la Eucaristía, y a ella se ordena la Sagrada Eucaristía. En efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. El Evangelio de San Lucas, del capítulo 22, versículos 7 y 20, lo dice: Llegó el día de los ácimos, en el que se había de inmolar el Cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Ir y preparar la Pascua para que la comamos. Fueron y prepararon la Pascua. Llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: Con ansias he deseado comer esta cena pascual con vosotros, antes de padecer, porque lo digo que ya no la comeré más hasta que llegue a su cumplimiento en el reino de mi Padre. Tomó pan, dio gracias y lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que va a ser entregado por vosotros. Hacer esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciéndoles: Este cáliz es la alianza con mi sangre, que va a ser derramada por todos vosotros. La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da a cada uno de estos nombres. Evoca alguno de sus aspectos y se le llama así: Eucaristía, porque es acción de gracias a Dios Padre. Banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. Fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan, cabeza de familia. Sabrá todo en la liturgia cena. En este gesto los discípulos lo reconocen después de su resurrección, y con esta expresión los primeros cristianos designaron su asamblea eucarística. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con él, formando un solo cuerpo en él. Asamblea eucarística, porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, expresión visible de la Iglesia, memorial de la pasión y resurrección del Señor. Santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo, Salvador. Incluye la ofrenda de la Iglesia, también de los santos, sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que contempla y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido, se llama también celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. Comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Se le llama también cosa santa. Es el sentido primero de la comunión de los santos, de que habla el símbolo de los apóstoles: pan de los ángeles, pan del cielo, medicina, inmortalidad y viático. Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles
a la misión diaria a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida. Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor les dijo y los bendijo y los partió y los distribuyó los panes por el medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefigura la sobreabundancia de este único pan de Eucaristía. El signo del agua, convertida en vino en Canaán, anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús, manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo convertido en la sangre de Cristo. La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental. Comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica. La primera, la reunión, la liturgia de la palabra, con las lecturas y la homilía, la oración universal. La número dos, la liturgia eucarística, con la presencia del pan y del vino, la acción de gracias consagratoria y la comunión. He aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús, resucitado con sus discípulos. Sentándose a la mesa, con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, la partió y se la dio. La fracción de las ofrendas en el altar hace suya el gesto de Melquisedec. Pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien en su sacrificio lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificio. Presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta siempre actúa y se inspira en el ejemplo de Cristo, que se hizo pobre para enriquecerlos a todos.